Hola, hola, ¿qué tal? Primero de todo, daros las gracias por estar ahí, por haber apoyado este evento. Y bueno, me presento, mi nombre es Merichello, soy formadora de diatermia desde hace muchísimos años, soy esteticista y el cometido de hoy, la ponencia de hoy es para hablaros de la diatermia, pero no la diatermia como la gran extensión de técnica que es, porque es muy amplia y no hay tiempo suficiente como para explicaros todo, pero sí lo que me gustaría, o lo que a mí, el cometido mío de hoy va a ser aportaros o enseñaros o mostraros la alegría y la magia que contiene el tener un equipo de diatermia en el centro. Bueno, ¿para qué un equipo de diatermia en el centro? ¿Para qué? Corporal, facial, dolores, bienestar. Ya os decía, cualquier tipo de patología o problema, o tanto en estetismo como dolor, podemos tratarlo perfectamente en el centro con nuestro equipo. Siempre va a depender si podemos combinar el trabajo, si tenemos gente profesional al lado como un fisioterapeuta o como un quiromasajista, pero como el mundo de la estética se está diversificando bastante, podemos mirar y tener otro tipo de ingresos por otro lado. Pero bueno, ¿qué es la diatermia? La diatermia es una corriente de alta frecuencia, de baja tensión y alta intensidad. Trabajamos más o menos entre unos 448 kHz y unos 500 kHz, como máximo más o menos. ¿Qué provocamos? Provocamos un aumento de la temperatura interna, un aumento de la temperatura de los tejidos dependiendo donde yo quiera ir a buscar o trabajar en más o menos profundidad. Buscamos lograr una fiebre local inducida. Siempre es local, entre la placa y el electrodo, nunca más allá de donde estamos trabajando en ese campo. Una fiebre local inducida significa un estímulo del sistema inmunológico. El sistema inmunológico se despierta y viene hacia donde estamos trabajando a ver qué ocurre allí. ¿Qué trae? El sistema inmunológico también lo que va a hacer es estimular la vasodilatación. Vamos a provocar una vasodilatación a través de la temperatura. ¿Cuánta temperatura? Siempre va a depender otra vez de lo que yo quiera ir a buscar o a trabajar. A veces trabajamos sin temperatura interna, sí, de un modo atérmico, pero bueno, eso ya lo veremos después. Buscamos una temperatura interna, el no calor externo no es una sensación que se genere aquí, se genera siempre de dentro hacia afuera, que es muchísimo mejor. Vasodilatación. ¿Qué ocurre cuando hay vasodilatación? Que hay un aporte de oxígeno, hay un aporte de nutrientes, hay un aporte de minerales. Si hablamos vasodilatación, pensad que estamos hablando de la circulación arterial, la circulación venosa, por lo tanto la circulación linfática. Si nos trasladamos a cabina, vemos que la mayoría de las patologías nos traen falta de oxígeno, falta de minerales, falta de nutrición. Si hablamos de un acné, falta oxígeno. Si hablamos de una celulitis, falta oxígeno, falta remineralización y falta también un aporte de retorno venoso y un trabajo más potente en el drenaje linfático para quitar los tóxicos de la zona. Entonces, ¿qué más hacemos con la diatermia? Permeabilizamos la membrana celular, con lo cual nos irá muy bien para poder trabajar con cualquier tipo de serum, cualquier tipo de crema, posterior a posterior, porque la célula está preparada para tomar y multiplicar el efecto de lo que nosotros queramos. Las esteticistas somos bastante alquimistas y nos gusta mucho hacer mezclitas, con lo cual en ese momento sería el momento perfecto para poder mejorar y multiplicar los efectos de ese serum o de esa crema que vamos a poner. ¿Qué más conseguimos con esto? Un reequilibrio del potencial eléctrico celular. ¿Qué es eso? Yo siempre digo que cada célula de nuestro cuerpo, y hablamos de todas, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, tienen una carga eléctrica. Entonces, esa carga eléctrica, cuando nacimos con ella, cuando nacimos, teníamos esa célula perfectamente, en perfecto estado, con una carga perfecta. Conforme nos hacemos mayores, esa carga se disfunciona. Puede que esté más alterada o puede que esté más bajita.
¿Qué ocurre con el melanocito? Que se altera, se vuelve, como yo digo, se vuelve loco y empieza a funcionar demasiado, se altera. ¿Qué pasa con nuestros colágenos, elastinas, etcétera, etcétera? Que van de bajón, van hacia abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a reequilibrar cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo. Así que si te paras a pensar, es una técnica perfecta para trabajar cualquier tipo de inestetismo y cualquier tipo de patología. ¿Cómo hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué tejido quiero hacer más o menos? ¿Quiero trabajar más la piel, más la dermis, más la masa muscular, más el hueso, más la grasa? Pensad que cubrimos absolutamente todo el abanico de los tejidos de nuestro cuerpo. Si trabajamos con la capacitiva, la trabajaremos con este tipo de electrodo de aquí, ¿lo veis? Está recubierto por una poliamida y con este vamos a abordar mucho más lo que es los tejidos acuosos, como por ejemplo la dermis, la masa muscular y también nuestro sistema linfático, ¿sí? Las bolsitas de los ojos, etcétera, etcétera. Y si trabajamos con este de aquí, ¿lo veis? Es un electrodo de acero quirúrgico y con este vamos a trabajar más lo que son tejidos grasos, tejidos que no contienen agua, tejidos más resistentes, que por eso se llama resistiva. Trabajaremos toda lo que es la masa ósea, todo lo que es osteoarticular y fibroso, tendones también, y sobre todo una de las partes que más nos ocupa a nosotras como esteticistas es la masa grasa, ¿sí? Todo el panículo adiposo para trabajar. ¿Qué tratamientos os explico hoy que podemos abarcar? Pues en facial vamos a hablar desde una higiene de cutis para preparar la piel, para traer mucha más hidratación, para estimular la nutrición trófica, para trabajar también cuando tenemos que hacer extracciones, comedones, puntitos estos de grasa que se nos enquistan mucho, que están muy endurecidos. Este tipo de temperatura interna nos va a ayudar mucho a deshacer y cuando tengamos que hacer la extracción es mucho más fácil de poder drenar, mucho más fácil y menos doloroso por el mismo aporte de temperatura interna. Con esta temperatura yo siempre digo que esto es antálgico, además hay una liberación de endorfinas importante, con lo cual después del tratamiento el paciente se queda muy relajado. Si yo digo que el calor es antálgico, la temperatura es antálgica, es que cuando yo me doy un golpe y hago así, al calentar eso me alivia. Entonces, cuando vamos a hablar de un tema de acné o vamos a hablar de una celulitis que duele muchísimo, cuando trabajamos con temperatura nos ayuda mucho más porque nos quita muchísimo el dolor. ¿Qué más en faciales? Anti-aging, antiarrugas, revitalizantes. Podemos hacer pre-bodas, podemos hacer pre-sesiones de fotos, podemos hacer pre-eventos. Reafirmación dérmica y muscular. Sí, hablamos de la piel y hablamos también de volver a repulpar la masa muscular. Pensad, ya sabemos que cuando somos mayores hay una pérdida de densidad muscular y una pérdida de densidad ósea, con lo cual hace que todo caiga y se nos ve bastante peor. Con lo cual podremos trabajar de una manera muy óptima todo lo que es la reafirmación muscular y dérmica. Dobles mentones. ¿Qué nos encontramos con un doble mentón? Nos encontramos que tenemos grasa a veces, nos encontramos que tenemos flacidez y nos encontramos líquido, tenemos edema, ¿sí? Pues las tres vertientes las vamos a poder trabajar tanto con la capacitiva, que sería esta de aquí, como con la resistiva. Entonces, dependiendo de la patología que nos encontremos, si es más dérmica o más grasa, podemos aplicar una o la otra. Todo el tema de postcirugía. Si trabajamos codo a codo con un cirujano plástico, es perfecto. Y si no, siempre tenemos esas pacientes que, ay, me he hecho las bolsitas, me he hecho una blefaroplastia, o me he hecho una rinoplastia, o me he hecho un mini lifting, o me he hecho hilos tensores, o me he hecho todo este tema que se está trabajando mucho y cada día se está trabajando más. Tenemos que estar muy puestas para poder ayudar a nuestra clienta a su mejora y puesta en marcha y su día a día. Entonces, lo que os decía, blefaroplastias, otoplastias, también ya me paso al corporal si os hablo de las cesáreas, también cualquier tipo de cicatriz,
ya sea reciente, como sea también de un poquito más de tiempo. Claro, si hablamos de una cicatriz de hace muchos años, si no tiene una hipertrofia o un queloides, ahí tampoco podremos hacer mucho, también ayudaremos mucho a la desadherencia de esa cicatriz, ¿sí? Entonces, lo que es la parte de los ojitos, ¿sí? Nos encontramos con mucha bolsita, nos encontramos con una flacidez de lo que sería el contorno de los ojos, tanto la piel como muscular. Entonces, ¿podemos entrar ahí? Sí, con la capacitiva podemos entrar a trabajar todo lo que es la zona del párpado móvil, que normalmente no solemos tener un equipo que nos permita entrar ahí. Pues ahí también podremos entrar. Zona tiroidea, también podremos entrar, porque no vamos a trabajar absolutamente nada ni vamos a afectar en nada, ¿de acuerdo? O sea que podemos trabajar tranquilamente. Microblending, micropigmentación. ¿Qué ocurre, chicas, cuando hacemos una micro, cuando dejamos el eyeliner recién hecho, que es muy molesto, ¿verdad? La clienta se va a casa como con una sensación de tierra y de arena, como con la inflamación y duele y molesta. ¿Cómo puedo trabajar yo a través de mi diatermia para ponerla mejor, para que se cure mejor y sin necesidad de tocarla? Sí, lo que tenemos con el trabajo de la corriente resistiva es que yo, de un modo indirecto, yo aplico aquí, pongo aquí mi electrodo, la placa la tiene la paciente y yo con mis dedos puedo llegar a donde yo quiera, ¿sí? Entonces, si tuviera un eyeliner o tuviera una micro pigmentación de cejas o un microblending sin necesidad de tocar, lo que haré es hacer así, como un cuenquito, todo lo que es alrededor de donde está, en este caso mi electrodo, que va a ser toda mi mano, vamos a poder aplicar la energía para que ella se pueda recuperar, ¿sí? Me adelanto y os hablo en el caso de que tengamos a veces un yeso, una venda compresiva o alguna faja, por ejemplo, en alguna liposucción donde el médico no quiere que se quite esa faja, donde no podemos acceder a la zona afectada. Pues lo haremos a través también de la corriente resistiva de un modo indirecto. Yo agarro la zona de mi paciente, la que yo quiera trabajar, si es la mano, si es el pie, y siempre va a ir la corriente, siempre irá de la placa al electrodo y del electrodo a la placa. Entonces lo que haremos es mejorar osteosíntesis, mejorar edema, mejorar absolutamente todo lo que está maltratado en ese momento por un posoperatorio o por un trauma o por lo que sea, ¿sí? En facial tenemos mil y una forma. En corporal, ¿qué tenemos? Podemos trabajar el drenaje linfático, puesto que es un coadyuvante, porque lo que hace es aligerar, fluidificar lo que llevan los vasos linfáticos, ¿sí? Todo lo que es el PF, la paniculopatía edemato-fibroesclerótica, absolutamente los 4 estadios de celulitis que podemos encontrar, grasa blanda, celulitis dura, edema, todo eso podemos tratarlo con la diatermia. Ya veremos, vuelvo a lo mismo. Si es más líquido, tenemos que trabajar más tiempo con una capacitiva. Si es más graso y más profundo, nos vamos a ir a trabajar la resistiva. Siempre vamos a poder escoger hacia dónde y cuánto tiempo ponemos de cada uno. Reafirmación dérmica y muscular. Vuelvo a lo mismo, igual que en el facial. Muchas veces nos queda la gente muy delgadita y con una flacidez importante. ¿Qué podemos hacer? Trabajar mucho más tiempo la capacitiva a altas temperaturas para provocar una hiperregeneración. Senos. ¿Qué nos encontramos en los senos? Pues glándula mamaria, los encontramos también con posoperatorios. El posoperatorio de una mastopexia con aumento de mamas o mastopexia como tal es perfecto porque mejoramos todo, la bolsa, mejoramos el encapsulamiento, que no se nos haga un encapsulamiento, mejoramos el volumen, mejoramos la reafirmación dérmica. Si hubiera un exceso de grasa, sobre todo en estas zonas del lateral de la axila, que no nos gusta nada, también se pueden tratar perfectamente. Los brazos, reafirmación de brazos, chicas, ¿cuánto nos cuesta reafirmar unos brazos? Y ahí también podemos darle muy bien y muy fuerte. Cicatrices y estrías. Yo la estría, como tal, sabemos que es un tejido que está roto y yo no voy a poder aportar mucho, de no ser que trabajara con peelings muy fuertes o con un dermapen, etcétera, pero eso ya es otro día. Entonces, sí que es verdad que entre estría y estría existe un tejido sano. Yo voy a alimentar, voy a nutrir, voy a tensar, voy a oxigenar ese tejido sano.
con lo cual al final consigo que eso se vuelva a estirar, ¿sí? Siempre también va a depender del tiempo que tiene una estría. Postquirúrgicos, un trabajo fantástico. Si trabajamos, vuelvo a lo mismo, codo a codo con un cirujano plástico, es fantástico, porque la recuperación es muy rápida. Hematomas, edemas, el dolor, sobre todo cuando una persona termina de un posoperatorio, lo que quiere es estar bien, y cuanto más rápido la podamos poner en marcha, mejor, con lo cual es la mejor técnica. Y además es que yo siempre digo, la podemos aplicar desde las 24 horas posteriores a la operación. No tocaremos lo que son los puntos, no tocaremos lo que son heridas abiertas, pero todo alrededor puedo. Si no puedo hacerlo directamente con la capacitiva, me voy a hacerlo indirectamente con la resistiva. ¿Qué mejor electrodo que hacerlo de un modo indirecto y que mi mano sabe perfectamente en todo momento cuál es la presión que debo aplicar y cuál es la temperatura que aplico y la temperatura que mi paciente está recibiendo? Con lo cual es un tratamiento muy agradable y muy seguro para poder hacer. Pospartos, chicas, ¿cuántas veces que si tiene un principio activo el protocolo que yo tengo que no le puedo aplicar, que si esto no se lo puedo poner, que es en periodo de lactancia? No, hay problema. El posparto se puede tratar desde el momento 24 horas como una operación perfectamente, no hay ningún problema. Entonces, pensad que lo que os decía antes, la placa de retorno la pondremos siempre a la zona lumbar y yo trabajaré su abdomen con capacitivas o con resistivas, con lo cual la zona de lactancia no la vamos a tocar para nada. Y normalmente las cremas suelen ser neutras y no tienen ningún tipo de principio activo que pueda afectar a nuestra lactancia. Así que es perfecto. ¿Qué más podemos aplicar? ¿Dónde más lo podemos aplicar? Todo el tema de terapéutico y dolor. Todo el tema terapéutico y dolor es fantástico. Todo el tema de bienestar. Hay gente que trabajamos con fisios, gente que trabaja, o tú misma puedes ser, o tú mismo puedes ser quiromasajista, con lo cual, todo ese trabajo, yo siempre digo, cuando yo trabajo en la profesión que estoy, necesito armas, necesito cosas para que alivien mis manos, necesito invertir en técnicas o en equipos que alivien mis manos, donde yo no tenga que esforzarme en cada tratamiento un 1000%, porque al final del día estoy cansada o al final de la semana estoy cansada y yo tengo que seguir trabajando. El equipo de diatermia nos va a ayudar muchísimo, porque ese calor interno muscular que yo quiero conseguir a base de fricción o a base de trabajo o a base de pinzas o a base de nudillar, que me cuesta tanto, con la diatermia la consigo muy fácil, porque es el paciente el que se pone a temperatura, ¿sí? Entonces siempre voy a ir de dentro a afuera, con lo cual siempre voy a trabajar desde las capas más profundas hasta las más superficiales. Alivio, tensiones musculares, chicas, chicos. Tenemos muchísimas, nosotras, tendinitis, dolores de manos, mucha inflamación de trapecio, pues es una muy buena forma de podernos tratar, hasta autotratarnos, podemos autotratarnos sin hacer demasiado esfuerzo nosotros y poder estar muchísimo mejor. Todo lo que es sobrecarga muscular, todas las algias, todas las itis, cervicalgias, lumbalgias, ciatalgias, tendinitis, bursitis, fascitis plantares que se nos dan muchísimo en el centro, podemos tratarla de un modo muy fácil. Favorecemos la osteosíntesis, lo que os decía antes de tener una escayola o un yeso. Yo tengo una escayola en el brazo y no puedo trabajar aquí, pero sí puedo trabajar de un modo indirecto. Pongo este electrodo en los dedos del paciente y mi placa de retorno se pone a la espalda, con lo cual la energía va a correr de un lado a otro, ayudándome a mejorar lo que os decía, la osteosíntesis, hago lo que os decía, todo el tema del drenaje linfático, todo el tema de edema, la inflamación va a bajar mucho más rápido y si hubiera algún tipo de metal interno, no os preocupéis porque el titanio, por ejemplo, es un 0,03 de conducción tiene, entonces no se va a calentar, no os preocupéis y podemos trabajar perfectamente con lo que son clavos, tornillos, placas, todo el tema facial a nivel de implantes de dientes, brackets, DIUs, podremos trabajar, luego os explicaré un poquito más dónde vamos con las contraindicaciones, pero con todo eso podemos incidir.
esguinces, desde el momento que está recién hecho. Trabajaremos a distintas potencias, está claro, no vamos a poder trabajar siempre como yo digo, con el pedal pisado al fondo, pero sí podemos trabajar de un modo mucho más suave, mucho más tranquilo. Entonces, en lo que serían las contraindicaciones, embarazadas, ya sabemos, es imposible, no podemos tocar nada, cero. Cáncer activo, tampoco vamos a tocar nada. Gente que tenga un DAI o un marcapasos, un dispositivo automático implantable, que es un desfibrilador interno, porque llevan una pila y yo no puedo meter mi energía con la pila de esa persona, con la pila de ese equipo interno que lleva, con lo cual eso tampoco lo voy a poder abordar. Lo que son, hay que ir con cuidado con gente con lupus, gente con herpes, gente con problemas venosos y arteriales. Siempre digo que lo que no vas a hacer con la mano no lo hagas con el electrodo, ¿sí? Si tenemos a alguien que está pendiente de un dermatólogo con un tipo de peeling químico, también cuidadito, nos echamos un poquito para atrás. Siempre antes de abordar cualquier tipo de problema, patología, vamos a hablar con nuestro médico y le vamos a pedir a él una autorización, y si él nos la autoriza, perfecto. Bueno, pues hasta ahí mi aporte, espero que os haya gustado. Os dejaré por aquí abajo donde me podéis encontrar por redes sociales. Os agradezco mucho que hayáis estado ahí conmigo de principio hasta el fin y os mando un beso y nos vemos pronto. ¡Mua!